La contratación por parte de las copropiedades del aseo, jardinero, todero, se puede evaluar y ahí se ahorra uno la comisión de quien le presta el servicio, pero hacerlo bien. Si la copropiedad decide contratar, contraten bien. Hagan todos los procesos de precontratación, de selección, administren bien la nómina, paguen bien, porque después las demandas son contra la copropiedad y no contra una compañía que les presta servicio. Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy vamos a hablar de un tema relevante. Este podcast lo estamos grabando en el mes de marzo del año 2026 por un tema de alta incidencia para quienes viven o vivimos en copropiedades. Y es las asambleas de copropietarios y decisiones bien importantes que han sido particularmente impactadas en el año por reformas en materia laboral. Estamos hablando de incremento del salario mínimo por un porcentaje, digamos, muy inusual frente a lo que usualmente teníamos. Otras normas en materia laboral y decisiones bien importantes para asambleas de copropietarios. Y vamos a hablar también de algunos temas generales. Para ello hemos invitado a Vicente Umaña, socio de nuestro equipo de Derecho Laboral y Migratorio, y Laura Botina, asociada de nuestro equipo de Derecho Inmobiliario, para que hablemos de esa conjunción entre los temas laborales y las copropiedades que ya hemos tratado en el pasado desde varios frentes, incluso en materia tributaria, pero cada vez se está volviendo más sensible el tema de las copropiedades. Entonces, hola Vicente, hola Laura. Hola Andrés, muchísimas gracias. Laura, ¿por qué son especialmente importantes estos momentos de reuniones de copropietarios y qué temas hemos visto en nuestras conversaciones del equipo inmobiliario sobre los temas a tener en cuenta de cara a estas que tienen dos incidencias, y yo creo que vale la pena hacer la separación: los residenciales, las unidades residenciales y las unidades comerciales, porque pueden tener una aproximación distinta. Yo quiero que nos concentremos un poco más en las residenciales, que es lo que nos toca a casi todos los que en un país como Colombia vivimos en copropiedad. Sí, lo más importante en este caso es que la Asamblea General de Copropietarios es el máximo órgano de la propiedad horizontal y por tanto tiene unas funciones muy relevantes, como es la aprobación del presupuesto, estados financieros, la asignación de los del Consejo de Administración, Comité de Convivencia. O sea, su incidencia es diaria en una propiedad horizontal y las decisiones que se toman en las reuniones ordinarias, que ahorita estamos en el auge de enero a marzo, es donde la mayoría de las reuniones ordinarias de asamblea son celebradas. Entonces estamos en el momento de decidir cómo se va a manejar una propiedad horizontal durante todo un año. Hay unos temas de Consejo de Administración, Laura, que también hay que reunir en la preparación Consejo de Administración y las asambleas de copropietarios. Creo que el tema de los consejos de administración es algo que falta todavía desarrollo en algunos aspectos, conflictos de intereses, algunas responsabilidades o no, si deberían tener o no, pero por lo pronto no están desarrolladas. ¿Cómo es el rol de esos consejos de administración de cara a estas asambleas? Pues el Consejo de Administración inicialmente es escogido por la Asamblea General de Copropietarios y el Consejo, según la ley, no tiene unas funciones específicas asignadas, por lo que sus funciones son asignadas a través del reglamento. Generalmente, cuando hay consejo de administración, el consejo es el que escoge, por ejemplo, el administrador de la propiedad horizontal y tiene una incidencia mensual para que no todo el tiempo se tengan que reunir la asamblea. Entonces, el consejo se reúne mensualmente o cada 2 meses para identificar temas del día a día de la propiedad. Y un punto bien importante ahí es separar esas facultades de la asamblea y el consejo. ¿Cuáles facultades de la asamblea están delegadas en el consejo de administración? Porque hay reglamentos de una u otra naturaleza que lo delegan o que no lo delegan, y muchas veces hay omisiones en relación con eso. Entonces uno pensaría que una buena práctica antes de las reuniones es tener claro cuáles son las facultades de uno y del otro para que el tema de las asambleas fluya. Y podemos ir tocando y saltando a los temas laborales, Vicente, porque aquí es bien importante. Entonces tenemos que en el año 2026 incremento importante y significativo del salario mínimo. Eso tiene incidencia en las personas que trabajan para la copropiedad o que trabajan dentro de la copropiedad, sea, digamos, en cualquiera de las modalidades. Va a haber un tema también, un impacto importante en las horas extras, nocturnas y demás. Entonces creo que el tema de preocupación por los incrementos de otras cosas de administración, Vicente, es el tema de moda de las copropiedades. Entonces, bienvenido. Muchas gracias, Andrés, y sin duda
no solamente el incremento, como dices, del salario mínimo en un 23.7%, que fue absolutamente sorpresivo e inesperado, sino con la reforma laboral, la jornada nocturna desde las 7 de la noche y la reducción de la jornada que empieza o que termina, eso no es de la reforma, venía desde antes, pero 42 horas a partir de julio. Entonces se juntaron muchas cosas y la reacción en las copropiedades fue, pues todo va a subir por lo menos el 23%, entonces ¿qué hacemos? Nos van a subir la cuota en un 23%, porque la vigilancia va a subir un 23%, el todero, la aseadora, el personal, sobre todo unidades residenciales. Pues la primera reacción fue pensar en sistematizar o en automatizar las copropiedades para no tener que tener un vigilante, no tener que tener una persona sentada en la portería del edificio. Vicente, antes de que entremos en la definición, le quería preguntarle a Laura, ¿hay alguna limitación por ley para las cuotas de administración, para el incremento de las cuotas de administración, restricciones, valoraciones o no? No, Andrés, en la ley no hay ninguna restricción o disposición que establezca que el aumento del presupuesto de las cuotas sea por IPC o por aumento de salario mínimo. Perfecto, Vicente, perdón, te interrumpo en ese punto porque creo que ese es el punto crítico de las decisiones ahora. Sin duda, y es que la diferencia entre el IPC y el salario mínimo pues, es de 5 a 23. Y por supuesto que las personas que prestan servicios en las copropiedades y los vigilantes, la mayoría son trabajadores de salario mínimo. Entonces hemos recibido en el área laboral preguntas de ¿puedo contratar a los vigilantes y que los contrate la copropiedad y no la compañía de vigilancia? Entonces yo los contrato y entonces nos sale más barato. Y ahí es donde empezamos a ver que la gente se puede arriesgar muy fácilmente. El servicio de vigilancia en Colombia está regulado y está controlado y vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. No cualquiera puede ser vigilante. Entonces la gente dice, no, pero es que no quiero que sea vigilante, sino que sea conserje. Y resulta que la línea entre conserjería y vigilancia es muy delgada. Entonces dicen, no, contratamos una persona que va a estar desarmado, no es vigilante, no tiene uniforme, pero está sentado en la entrada del edificio. Y hay labores que se pueden confundir con vigilancia. Controlar el ingreso de personas. Entonces, no, pero es que él no va a controlar, solamente le va a preguntar que para dónde va. Eso es controlar el ingreso de personas a la copropiedad. Son personas que no están entrenadas, son personas que están expuestas sin entrenamiento. Si llega a haber un asalto al edificio y pasa algo con el conserje, la responsabilidad va a ser de la copropiedad, no de la compañía de vigilancia. Compañía de vigilancia que está acostumbrada a correr esos riesgos y tiene los seguros y el respaldo para correr ese tipo de riesgos. Pero además de eso, Vicente, ¿una copropiedad puede contratar a un vigilante, que no lo llama conserje, sino que lo llama vigilante, o la contratación de vigilantes es estrictamente apegada a una compañía de vigilancia? La contratación de servicios de seguridad, vigilantes, escoltas, inclusive recepcionistas en edificios que tienen acceso a la calle, está limitada. Las compañías debidamente autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. No puede una persona contratar a cualquiera para que haga esas funciones. Entonces, una cosa, el conserje es más el encargado de mantener la copropiedad linda, es una especie de todero más calificado, ya se quiere, pero jamás puede ejercer labores de vigilancia, ni yo puedo contratar un vigilante para el edificio directamente, mucho menos armarlo. Entonces, esto ha resultado en una cantidad de ideas, la automatización de los edificios, poner doble puerta, exclusa, y que suene en citófono en cada apartamento y se abre, pero que no haya un vigilante, una persona en la portería. Porque evidentemente las cuotas de administración se están viendo afectadas. Uno, creo que de los gastos más altos, sobre todo en unidades residenciales grandes, son vigilancia, mantenimiento y aseo. Y pues esos son salarios. ¿El personal de aseo pasa lo mismo? ¿El personal de aseo sí lo puede contratar la propiedad? ¿No tiene que contratar una compañía de aseo independiente que muchas veces se hace? Personal de aseo se puede contratar directamente y lo puede contratar la copropiedad y ahí se ahorra el sobrecosto que tienen las compañías de aseo. Pues si uno contrata a una persona de salario mínimo en una compañía de aseo, la copropiedad va a pagar más del salario mínimo, evidentemente, porque le paga una comisión
o una IU de Administración de Impuestos de Utilidad a quien le provee esas personas, ese servicio, no le provee personas. Pero uno sí podría contratar directamente toderos, aseadoras, jardineros, pero no vigilantes. Igual, la superintendencia impone unas limitaciones a las tarifas de la vigilancia privada. Tampoco es que una compañía de vigilancia privada pueda cobrar lo que quiera. Lo que pasa es que evidentemente sí se subió muchísimo el costo de tener vigilantes con el incremento del salario mínimo. Y lo estamos sufriendo todos. Entonces me voy a volver a la figura de conserjería, porque muchas veces puede haber empresas de conserjería o estamos en la misma situación con el mismo nivel de riesgo. Y hablemos, Vicente, del tema de ese vínculo de contratación o subcontratación. No sé si subcontratación y de tercerización de pronto, de contratación a través de personas. ¿Cómo es esa situación en general que nos aplica para los copropietarios? Si uno contrata una compañía que le preste un servicio, no pasa nada, porque eso no es suministro de personal. Los únicos que pueden suministrar personas son las empresas de servicios temporales, que es una figura completamente distinta. Yo puedo contratar un servicio de conserjería y entonces me pueden mandar una persona Con una empresa de conserjería. con un tercero, una empresa que tiene sus propios empleados y yo le pido el servicio y le pago el servicio, no le pago a esa persona. Eso es importante tenerlo claro siempre, no solamente con propiedades, siempre que sea una subcontratación de un servicio. No me mandan personas en empresas de servicio. Hay empresas que prestan servicios de conserjería, pero no controlan el acceso, no realizan labores de vigilancia. Y pues si eso lo quiero 24 horas, pues me vale las 24 horas con los recargos nocturnos, con las horas extras y con los recargos de dominical y festivo, que también subieron con la reforma laboral. Entonces uno sí podría hacer los servicios de aseo y jardineros, toderos, me pueden prestar el servicio una compañía, hay muchísimas compañías que prestan ese servicio, o puedo contratarles directamente. Yo personalmente creo que los edificios o las copropiedades, en la medida de lo posible, deberían tener subcontratación de servicios, no empleados. Nos toca atender el laboral, muchas veces recabamos de empleados de copropiedades. O sea, el propósito de una copropiedad no es tener empleado. No es su negocio, no es lo que hacen. No saben administrar empleados. Las copropiedades tienen una asamblea que son pues, los dueños de cada unidad residencial o comercial o de oficinas, que no se dedican a contratar gente necesariamente. Y tienen un consejo de administración que está más preocupado y sabe más de cómo se debe ver el edificio a cómo manejan una planta de personal. Entonces, lo ideal, a pesar de que salga más caro, en términos de responsabilidad, de administración de esas personas, de control, lo ideal es seguir con ese esquema de subcontratación o automatización, con los riesgos de seguridad que ello implica. Y ahí dejamos entonces, de nuevo, el tema importante de la conserjería y los riesgos que implica desde el punto de vista laboral, y me voy con Laura para que toquemos ese tipo de decisiones, incremento de cuota de administración, nombramiento o subcontratación. Usualmente lo vemos en facultades de la Asamblea y será un tema de las asambleas ordinarias de este año. Sí, está dentro de las funciones de una asamblea general en la reunión ordinaria y esta es una decisión que se debe tomar con más del 51%. El coeficiente de copropiedad. En cuanto a la administración, que es otra de las decisiones importantes que vienen de la sociedad, ¿la administración por ley lo establece la Asamblea, el Consejo o depende de los reglamentos? Cuando hay consejo de administración, que es en uso comercial, cuando supera los 30 unidades privadas, deben tener un consejo de administración. Y si hay consejo de administración, quien escoge al administrador será el consejo. Si no hay consejo de administración, será la Asamblea General de Copropiedad. Ese es un punto también en la contratación de la celebración del contrato propio, que esto es una forma distinta también de administración. Y ahí me voy con los administradores que viven en el edificio, Vicente. Los administradores que viven en el edificio. Es un residente más, que es el administrador, el que tiene, que controla plata. Es un empleado del edificio o de la copropiedad más bien. ¿Cómo se maneja ese tema? Que generalmente ¿Y qué no riesgo? es un empleado, sino es un propietario que ofrece Exacto. al administrador. Y al cabo de muchos años eso termina en una demanda contra la misma copropiedad.
Entonces yo le prestaba servicio, yo estaba subordinado, tenía un jefe que eran los del consejo por la asamblea, yo realmente estaba trabajando y cuando quiere cambiarlo y traer un administrador externo, es que me mata y empieza el problema. Entonces, tener una persona viviendo y administrando es un poco como litigar a causa propia. Claro. Eso no Sumado al mismo riesgo laboral del que estamos hablando, que por bajar costos, entonces digamos, contratemos directamente al Sí, administrador. sale alguien en la asamblea y dice, ay, yo sé de eso, yo me encargo, ay, buenísimo, Andrés, muchas gracias, encárgate tú. Y después vienen los problemas. Sumado que en muchas ocasiones también los temas de convivencia más complicados, algunos casos de sospechosa corrupción y demás, con alguien que no es especializado, de pronto no es especializado simplemente en la actividad, va en detrimento, en lo que decía Vicente, de la importancia de contratar terceros especializados en la operación. Imagínate la amistad poniéndole una multa al vecino de toda la vida porque hizo una fiesta ruidosa. Y ahí vienen los problemas de convivencia. Si es un tercero, no es tan grave. Pero si Los viene conflictos de interés ahí entran a jugar. Claro, que es una parte de la normatividad que está un poco, o que no es clara en materia, en la ley 675, en materia de la responsabilidad de los conflictos de interés que tengan los administradores. Frente al consejo no hay, pero los administradores, y cuando el administrador empieza a contratar consigo mismos familiares que empiezan a haber prácticas bien complejas en esa materia. Entonces, para que cerremos en esa materia, Vicente y Laura, buenas prácticas que tengamos que tener en cuenta de cara a estas asambleas. Además, me voy a un punto inicial, Laura, y es la participación. La participación es obligatoria, no es obligatoria. Hay asambleas de copropietarios o reglamentos de propiedad horizontal que imponen la carga de estar presente durante el 100% de las deliberaciones y demás. ¿Eso es decisión de ley, de los copropietarios, del reglamento de propiedad horizontal, o eso cómo está establecido? En la norma no hay una disposición que establezca una multa específica por no asistir a una asamblea general. No obstante, los reglamentos incluyen este tipo de sanciones y pues la mayor sanción o medida correctiva es que no vas a poder expresar ni tu voz ni tu voto en caso de que no asistas. Cuando no hay sanciones. Y las sanciones específicas establecidas en el reglamento, que es una buena práctica, necesariamente es revisar con detenimiento el reglamento, porque hay muchas prácticas que se llevan de un edificio a otro y se cree que son así, pero realmente lo que dice y lo que nos manda es la ley 675 y el reglamento de propiedad horizontal en cuanto a ello corresponda. Comentarios de cierre, Vicente, en materia laboral y esta situación de las decisiones difíciles que deben tomar los copropietarios. en materia laboral y en materia práctica. Creo que este año es el año en que más asistencia ha habido a asambleas de copropietarios. Para muchos de las cosas más aburridas que puede haber en la vida es una asamblea de golpiza. Pero este año la gente está yendo precisamente por el impacto que tuvo el aumento del salario mínimo y la reforma laboral. ¿Cuál sería mi recomendación? No apresurarse. No necesariamente va a haber un ahorro infinito cambiando un vigilante por un conserje, pero sí va a haber muchísimo más riesgo para la copropiedad. Es mejor que los que saben hacer eso lo hagan. La vigilancia la deben prestar compañías especializadas en vigilancia. Por ahorrarse unos pesos, puede haber después consecuencias negativas. La contratación por parte de las copropiedades del aseo, jardinero, todero, se puede evaluar y ahí se ahorra uno la comisión de quien le presta el servicio. Pero hacerlo bien. Si la copropiedad decide contratar, contraten bien. Hagan todos los procesos de precontratación, de selección, administren bien la nómina, paguen bien, porque después las demandas son contra la copropiedad y no contra una compañía que les servicio. Con un punto adicional, Vicente, y advertimos que no estamos haciendo promoción de las compañías de vigilancia, pero si uno contrata una persona directamente, el día que se enfermó y tiene su incapacidad, pues entonces, ¿quién vigila? Y el reemplazo lo tiene que conseguir uno, tiene que ver cómo hace. Claro. Y totalmente de acuerdo, se trata de hacerle publicidad a las compañías de vigilancia, pues hay opciones, uno puede ir a ChatGPT o puede contratar a un abogado, que sale más caro al final. Aquí es lo mismo, contrata a los que saben de eso o se arriesga uno a tenerlo contratado directamente y sí, el portero, el conserje, portero ya no existe, el conserje por la noche se enfermó. ¿Quién me abre la puerta? Todos van a tener que tener llaves para entrar si el otro no está, o si se enfermó, o si no llegó. Si el vigilante no llegó, me mandan otro, porque es un servicio de vigilancia como de esta persona.
Entonces es mesura, es calma y no necesariamente tiene que subir el 23%. O sea, eso no... Los cálculos que se han hecho sobre el impacto no es necesariamente, claro que es mucho más alto del usual, sin duda, pero ¿en qué porcentajes podríamos estar hablando que han empezado a medir ciertos sectores de la economía? 18%. El incremento efectivo cuando hay un peso tan alto del salario mínimo. Claramente cuando el impacto del salario mínimo es inferior, no tiene tan... Edificios más chiquitos, edificios que no tienen vigilancia 24 horas, edificios que se autogestionan o que están automatizados, pues ahí no sube. Pero está entre, lo que hemos podido ver es entre 15 y 18%, no 20, pocos, muy pocos, 23 o 25%. Y ahí vale la pena revisar, porque sin quererme meter en temas que no son mi especialidad, pero los incrementos tienen que estar aprobados por la Asamblea, tienen que estar sustentados. Eso no es un titular de prensa, subió el salario 23%, subamos 24%. No, creo que tiene que haber un estudio detallado para cómo llegan a ese número. Claro. Y iba a terminar acá, pero hay un punto importante, y aquí voy a hablar de los arrendadores. Los arrendadores en copropiedades. Algunos arrendadores incluyen en su canon de arrendamiento la cuota de administración. Por lo tanto, mi canon son 2 millones de pesos que incluyen la cuota de administración. El riesgo, Laura, y en eso es importante, ¿quién asume el riesgo del incremento exorbitante, llamemos, de la cuota de administración? En ese caso, pues el riesgo lo asume el arrendador, ¿cierto? Y esa es una situación que por llevarse a separar la situación de no incumplir las cuotas de administración y que él está a cargo, puede ser una situación que esté viendo algunos arrendadores en copropiedades. Bien importante que uno debería decir, revisen si definitivamente es mejor separar. Usted tiene la obligación de pagar la cuota de administración, sea la que sea. Ordinarias, las extraordinarias, Laura, están a cargo del propietario, pero las ordinarias están a cargo también están a cargo del arrendatario, y creo que son tips importantes para tener en cuenta al menos de parte de los arrendadores. Yo diría lo contrario si fuera arrendatario. Muchas gracias, Vicente. Es el tema crítico ahora de las copropiedades, el tema laboral, y por eso queremos invitarte y Laura a aportarnos ese soporte conceptual de las propiedades horizontales. Y hay muchas alertas y decisiones importantes que se tomarán, por lo que estos consejos han sido de suma utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Se toma 22? Ah, yo.